Presentamos Educando con CC Salud, un programa de entrevistas con la participación de destacados especialistas abordando diversos temas para mantener informado a los profesionales de la salud. Bienvenidos. Bienvenidos a Educando con CC Salud. Para la sección de entrevistas de hoy estaremos con el tema de manejo inicial de las convulsiones tópicos. Para ello nos acompaña el doctor Diego Grajales López, médico especialista en medicina de emergencias y desastres, ecografista clínico, metodólogo clínico, docente universitario, presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina de Emergencias y Desastres. Doctor, un gusto. Bienvenido. Hola, saludos a todos. Muchas gracias a los amigos de CC Salud por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes. Para mí es un placer y, bueno, como tú has mencionado, el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos tópicos sobre el manejo inicial de las convulsiones. Muchas gracias, doctor. Un gusto de tenerlo aquí. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué generalidades hay sobre las convulsiones? Sí, lo primero que tenemos que aclarar, sobre todo para el público general, es lo que en realidad es una convulsión desde el punto de vista médico. La gente normalmente tiende a asociar las convulsiones con una persona que hace sacudidas violentas, casi siempre de manera estrepitosa, y pues esto genera mucha angustia y mucha ansiedad en la persona que no está familiarizado con el problema, porque en realidad es una imagen bastante difícil de asimilar y genera desespero en el colectivo general, inclusive en algunos profesionales de la salud. Pero desde el punto de vista médico, las convulsiones no son más que una descarga desproporcionada, asincrónica, incontrolada de ciertos grupos neuronales, es decir, de ciertos grupos de células que están en el cerebro. Normalmente estas células de una manera organizada, algunas con conciencia o no, para dirigir la mayoría de funciones de los organismos que tienen desarrollado un sistema nervioso complejo. Estas neuronas se encargan de mantener la postura, de mantener la estabilidad corporal, de regular algunas funciones y obviamente en el caso de algunos procesos superiores, lo que es el conocimiento, la psique, el lenguaje, etcétera, que va a depender del grado de desarrollo del organismo. En algunos momentos, en algunas situaciones, estas neuronas generan descargas de manera asincrónica, desordenada, anárquica, y eso es lo que fisiopatológicamente es una convulsión. Dependiendo del sitio donde se produzca esta descarga, va a ser la manifestación clínica de esa convulsión. Por ejemplo, si la descarga sincrónica se da dentro de un área que maneje funciones que no son motoras, pues la convulsión no se va a manifestar en síntomas motores, sino se va a manifestar en síntomas que van a ser poco percibibles por el público general o por el profesional de la salud. Y si esas descargas se dan en grupos de neuronas que controlan la motricidad, los músculos, pues obviamente se van a generar algunas posturas anormales. Entonces, lo primero que tenemos que dejar claro el día de hoy es que la convulsión necesariamente no se manifiesta en sacudidas musculares ni en los movimientos, digamos, que nosotros tendemos a ver en las personas que hacen estas crisis de sacudidas musculares. Entonces, una convulsión puede ser algo tan sencillo como alguien que se queda en mutismo o se queda, digamos, desconectado del mundo por periodos variables de tiempo, hasta patologías tan complejas como una persona que cae al suelo, sacude, se muerde la lengua, inclusive pudiese llegar a fracturarse una extremidad si es que la sacudida es muy brusca. Entonces, estas convulsiones son el resultado de estas descargas anormales a nivel de las neuronas o a nivel del cerebro que se manifiestan con diferentes síntomas. Hay personas que simplemente quedan en crisis de ausencia, es decir, quedan desconectadas del mundo por un periodo muy momentáneo de tiempo. Hay personas que, si la descarga se produce, por ejemplo, en neuronas de la audición, escuchan sonidos que no existen. Si se produce en neuronas que controlan la visión, van a ver cosas que no existen. Si se produce, obviamente, en grupos neuronales que controlan músculos, que van a tener movimientos anormales. Y lo que normalmente se produce es que esas convulsiones se manifiestan en grupos musculares y por eso es que las personas normalmente las relacionan con estas sacudidas violentas, que es lo que casi todas las personas entienden como una convulsión. Cuando estas convulsiones se producen en el tiempo de manera indefinida, indeterminada,
entonces pasan a formar parte de una patología conocida como epilepsia y ya es, digamos, un tema un poquito más complejo de análisis. Doctor, usted nos comunicó acerca de las generalidades acerca de las convulsiones. ¿Hay diferentes tipos de convulsiones que están presentes en un paciente o en diferentes? Sí, efectivamente, como te explicaba, desde el punto de vista fisiopatológico, dependiendo del grupo de neuronas que descarguen de manera desordenada, va a ser la manifestación clínica de la convulsión. Entonces, a veces estas convulsiones se van a manifestar en áreas motoras, que es lo que normalmente la gente ve en la calle o digamos, en sus quehaceres diarios, y a veces se manifiestan en zonas no motoras. En este caso, como te decía, puede ser personas que escuchan ruidos que no existen, ven cosas que no existen, si es que la descarga está en zonas de neuronas que controlan la audición o la visión, por ponerte un ejemplo. Desde el punto de vista ya más práctico, más clínico, las convulsiones también se clasifican de muchas maneras. Se pueden clasificar en convulsiones simples o complejas, dependiendo si afectan o no el estado de conciencia. Hay personas que pueden hacer convulsiones sin perder el estado de conciencia y hay personas que hacen convulsiones y pierden el estado de conciencia. De este punto de vista serían simples o complejas. También pueden ser convulsiones focales o generalizadas, dependiendo de si afectan zonas muy pequeñas o zonas muy grandes. Entonces, por ejemplo, pueden haber personas que solamente hagan movimientos en un brazo, eso sería una convulsión parcial, o personas que se sacudan completamente, esas serían convulsiones generalizadas. Desde el punto de vista de la forma como se presenten, también se pueden clasificar. Por ejemplo, existen crisis de ausencia, que son personas que simplemente quedan desconectadas del mundo, quedan mirando a un sitio sin parpadear, sin escuchar, sin conversar. Estos se denominan crisis de ausencias. Pueden haber personas, por ejemplo, que simplemente hagan contracturas musculares fuertes, eso se denominan crisis tónicas. Hay personas que hacen sacudidas musculares, se denominan crisis mioclónicas. Hay personas que hacen periodos de sacudidas y periodos de contracción, se denominan crisis tónico-clónicas. Y así sucesivamente, en la medida que se hace más complejo, se les va dando diferentes clasificaciones. Obviamente, para el público general, esto no representa mayor importancia, porque al final es un problema que ellos no van a poder manejar. Básicamente las clasificaciones son para el personal de neurología, que son los que estudian a profundidad el tipo de convulsión, y dependiendo del tipo de convulsión el tratamiento es muy diferente. Nosotros normalmente desde el punto de vista de emergencia nos enfocamos a las convulsiones complejas, casi siempre tónico-clónicas, que son las que generan en realidad un problema de salud, porque las otras normalmente tienden a pasar desapercibidas. También tenemos un grupo muy particular de convulsiones, que son las convulsiones febriles, que son típicas de los niños o de la edad pediátrica, y que son aquellos niños que convulsionan en torno a un episodio febril. Esto se produce básicamente por su grado de inmadurez del sistema nervioso y son prácticamente imposibles de detectar en personas adultas porque es una fisiopatología muy propia de los niños, sobre todo de los lactantes o niños muy pequeños. Estas convulsiones casi siempre están relacionadas a fiebre, tienden a ser bastante inocuas si no se prolongan en el tiempo, si no se repiten, y son, digamos, un tema básicamente de lo que es emergencias pediátricas. Y así existen muchos otros tipos de convulsiones en los cuales no tiene sentido entrar en detalle en este momento, porque son básicamente de la especialidad de neurología. Entiendo. Y doctor, ¿por qué puede convulsionar un paciente? Depende de la edad, se habló del neonato. ¿Y para los adultos? Sí, existen muchas causas que generan esta descarga asincrónica de grupos neuronales. Por eso empezaba hablando de la fisiopatología de una manera muy superficial, porque en torno a ello gira todo lo que es el proceso de generación de las convulsiones. Las personas van a convulsionar siempre que algún factor genere descargas asincrónicas en estas neuronas. Estas descargas asincrónicas se pueden generar de muchas maneras. Normalmente están relacionadas con problemas que afectan en algún grado la oxigenación o el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, cualquier causa que genere caída de las concentraciones de oxígeno en las neuronas o caída del flujo sanguíneo va a generar un episodio de convulsiones de manera variable dependiendo de la persona. Dentro de las causas más importantes podemos relacionar lo que están, digamos, adjudicadas a
bajas concentraciones de oxígeno a nivel cerebral, ciertos grados de insuficiencia respiratoria, parada respiratoria, pacientes con problemas en la función respiratoria y cualquier patología que altere el intercambio de oxígeno a nivel cerebral. Los problemas de circulación que comprometan el flujo sanguíneo cerebral también van a generar convulsiones. Aquí podemos tener cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, podemos tener cualquier tipo de alteración del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Existen causas metabólicas también, entre ellos la más importante son los trastornos en los electrolitos, los trastornos en la glucosa, casi siempre la hipoglicemia es una manifestación o genera convulsiones. Existen otras causas como las toxicológicas, las farmacológicas, algunos medicamentos y tóxicos pueden generar convulsiones también. Existen algunas otras causas que no son muy específicas y que son propias de cada paciente por algún problema específico que pudiese llegar a tener, sobre todo personas que tengan alguna alteración en el desarrollo cerebral o alguna patología que afecte al cerebro. Y también tenemos, obviamente, las de origen epiléptico, que son de las más comunes. Estos son personas que ya tienen diagnóstico de epilepsia. También se pueden producir convulsiones por ingestión exagerada de alcohol o por suspensión brusca del consumo de alcohol en pacientes alcohólicos. Esto básicamente va en torno a los fenómenos de abstinencia de personas que son dependientes de alcohol o drogas y que se les suspenden de manera brusca. Y también hay algunas de tipo emocional y, como te comentaba en el segmento anterior, las convulsiones febriles en los niños, que también son típicas, sobre todo de las primeras edades, en los niños que tienen temperaturas bien altas y hacen episodios de convulsión relacionados a estas temperaturas. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Una última pregunta. ¿Qué es que una persona tiene que hacer frente a alguien que está convulsionando? Sí, desde el punto de vista general, y esto, digamos, el enfoque es básicamente para la persona que presencia la convulsión, es muy importante saber qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer durante una convulsión. Para entender esto, tenemos que estar claros, y esto es algo que el público general tiene que asimilar, las convulsiones en la mayoría de los casos, estamos hablando de un 90-95%, son problemas benignos, es decir, problemas que no comprometen la vida del paciente. Estamos hablando obviamente de las convulsiones parciales simples, o sea, las que no comprometen el estado de conciencia o que no son complejas. Normalmente estas convulsiones son autolimitadas. Normalmente una convulsión que no sea maligna, o sea, una convulsión que no coloque en peligro la vida del paciente, dura entre 30 segundos a 2 minutos máximo y normalmente son autolimitadas. Es decir, ellas se van a resolver solitas en el tiempo. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer nosotros es dejar que la convulsión evolucione y proteger al paciente para que no vaya a tener lesiones asociadas a la convulsión. Es decir, estos pacientes normalmente se caen, normalmente se sacuden. Entonces, lo más importante es garantizar que durante la convulsión la persona no se vaya a lesionar. Normalmente se colocan almohadas, se retiran objetos que puedan golpear al paciente, se trata de despejar el ambiente, darle al paciente espacio para que pueda respirar y ayudarlo a llevar el periodo de convulsión sin que se vaya a golpear, fracturar o lesionar. La convulsión normalmente se va a autolimitar. Entonces, estas convulsiones, este 90-95% de personas van a terminar su convulsión y si no se han lesionado van a poder continuar su vida sin ningún problema. ¿En qué casos sí se debería intervenir? En aquellos casos donde la convulsión dure más de 5 minutos, que es el corte para determinar que la convulsión coloca en riesgo la vida del paciente, o cualquier paciente que empiece a hacer convulsiones repetidas en el tiempo, es decir, convulsionó, cesó la convulsión, volvió a convulsionar, cesó la convulsión, volvió a convulsionar. Esto se conoce como estado epiléptico y también es una emergencia médica. Entonces, solo en esos dos casos, donde la convulsión dure más de 5 minutos o se prolonga en el tiempo o se haga repetitiva, se debería activar el sistema de emergencia. Y obviamente si hay una lesión asociada, si la persona se rompió la cabeza, está sangrando, se mordió la lengua, en esos casos la atención no sería por la convulsión, sino por el problema que se generó adicional a esta convulsión. En la mayoría de sistemas prehospitalarios donde hay, digamos, una cultura social, se le instruye a las personas para que solamente activen el sistema si se cumplen estas premisas, más de 5 minutos o convulsión que se repite indefinidamente.
En el caso de las convulsiones febriles, pues sí, los niños deben llevarse a valoración médica por el cuadro febril y obviamente también en aquellos pacientes que hagan una primera convulsión, es decir, que nunca hayan convulsionado, después de la convulsión deben llevarse ya con calma, sin ningún apuro, a que tengan valoración médica para ver cuál es la causa. Y en los pacientes que ya se conocen epilépticos, simplemente es que se recuperen del episodio, continúen con su tratamiento y vayan con su neurólogo tratante. Doctor, entonces, ¿qué es lo que no hay que hacer cuando una persona tiene una convulsión? Sí, así como es muy importante saber qué sí debemos hacer, también tenemos que tener muy claro qué no se debe hacer durante una convulsión. La gente normalmente tiende a hacer justamente lo equivocado y es muy importante que quede claro aquí que el paciente que convulsiona, como te explicaba anteriormente, se debe dejar que convulsione. La mayoría de la gente quiere sujetar al paciente, amarrar al paciente, y esto es muy peligroso porque los movimientos del paciente son tan bruscos que si nosotros los sujetamos, pudiese llegar inclusive a fracturarse un hueso, pudiese llegar inclusive a tener un desgarro muscular, pudiese llegar a tener una lesión mucho más grave. Entonces, lo más importante es dejar convulsionar al paciente. Como te explicaba, colocar alguna almohada para que no se golpee la cabeza, retirar los objetos con los que se pueda golpear, darle espacio, entrada de aire para que el paciente pueda convulsionar tranquilamente y, como les explicaba, estas convulsiones tienden a ser autolimitadas en un periodo de 30 segundos a un par de minutos. Entonces, en estos pacientes lo más importante es dejarlo que convulsione, no sujetarlo, no hacerle fuerza, jamás tratar de introducir nada dentro de la boca, que la gente tiende a hacer porque hay una falsa creencia de que meterle algo en la boca para que no se muerda la lengua, y esto solamente se debe hacer si se tienen conocimientos específicos de salud. Tratar de colocar algún objeto en la boca del paciente mientras convulsiona es muy peligroso para él, se puede fracturar un diente, se puede lesionar la lengua, aún más porque lo haría sin colocarle nada, y para la persona que lo está haciendo puede recibir una mordida. Estas mordidas son involuntarias y son tan fuertes que pudiesen inclusive arrancar una extremidad, un dedo de la persona si es que el paciente lo llega a morder. Entonces, no traten jamás de colocar cosas dentro de la boca del paciente y mucho menos los dedos. Y obviamente mantener la calma y activar el sistema de emergencia siempre que la convulsión se prolongue por encima de 5 minutos, sea una primera convulsión o el paciente tenga una lesión asociada. Pero si es un paciente ya conocido, si es epiléptico, ya tiene tratamiento, simplemente dejarlo convulsionar y que continúe con su vida. Y obviamente, si usted no tiene idea de lo que va a hacer, si usted no tiene capacitación en lo que va a hacer, pues es mejor que pida ayuda de un profesional de la salud, de un paramédico, de un bombero, de un enfermero, que quizás le puede orientar para llevar el problema de una manera mucho más satisfactoria para el paciente. Vamos a finalizar con sus recomendaciones. Sí, antes que nada, pues muchas gracias por la oportunidad. Esperamos que este mensaje llegue a las personas que tiene que llegar de la manera apropiada. Recuerden que estos son tips, son cápsulas, son resúmenes informativos, básicamente para motivar, para invitarlos a que profundicen en el tema. Entonces, la recomendación final sería que se capaciten lo más que puedan. Cada uno sabe cuáles son los riesgos que tiene dentro de su entorno y en función de esos riesgos debe capacitarse. Entonces, la invitación sería a que se capaciten. Si usted tiene familiares epilépticos, personas que convulsionan, si usted tiene niños que pueden convulsionar, pues capacítese para que esté preparado cómo brindar las mejores medidas primarias y no complicar el problema. Hoy día hay muchos servidores, hay muchas páginas web que ofrecen capacitaciones, cursos, algunos de manera gratuita. Simplemente busquen aquellos que tengan certificaciones por colegios de profesionales, que tengan credibilidad en la materia y que les permita tener una información bien objetiva para que lo que ustedes vayan a hacer lo hagan bien. Respecto a las convulsiones, a manera de resumen, entonces recuerden que es una patología relativamente común. Se manifiesta que 1 a 2 de cada 10 personas convulsionan, por lo tanto es muy probable que usted vaya a toparse con una persona que convulsione en algún momento. Entienda cómo se produce una convulsión, entienda los tipos de convulsiones, entienda los factores de riesgo, sepa que en la mayoría de los casos son problemas que se resuelven solos, por lo tanto no hay necesidad de intervención agresiva y esté atento a los signos de alarma. Los signos de alarma son convulsiones más de 5 minutos, convulsiones repetidas en el tiempo, obviamente las convulsiones asociadas a fiebre y sobre todo las primeras convulsiones.
Si el paciente no cumple ninguno de estos requisitos, simplemente déjelo convulsionar y que acuda a valoración médica en el momento más apropiado para él, para que continúe con el tratamiento que le corresponde. Eso serían básicamente las recomendaciones y bueno, agradeciendo a CC Salud y a todos ustedes la oportunidad de colaborar en estos espacios. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos, por darnos su conocimiento e información tan importante acerca de estos temas. Esperamos que algún día, otro día en esta entrevista pueda acompañarnos nuevamente y darnos aún más información. Muchas gracias a ustedes y a todas las personas que se conectan, a los que les pueda llegar esta información. Nos mantenemos en contacto, que tengan un buen día y cuídense bastante. Muchas gracias, doctor. Hoy nos acompañó el doctor Diego Grajales López, que nos habló acerca del tema importante del manejo inicial de las convulsiones tópicos. Gracias por sintonizarse a Educando con CC Salud. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta aquí hemos presentado Educando con CC Salud, un programa de entrevistas de lunes a viernes a las 10 de la mañana con la conducción de Darlene Merritt. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces.